El sonido de la alarma empezó como empiezan todas las alarmas, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Con esa crueldad específica de las emergencias, que no piden permiso para llegar. El sonido era agudo, insistente. De esos que cortan el aire presurizado de una cabina, a 10.000 metros de altura, con una claridad que no deja lugar a dudas sobre lo que significa. El avión tembló levemente por una turbulencia menor, y fue durante ese temblor que el bebé dejó de hacer ruido. Y cuando un bebé deja de hacer ruido de repente, quien entiende de niños, sabe que el silencio es peor que el llanto. Doña Lucía lo notó antes que nadie. Los labios del niño estaban azulados, no del morado que da el frío, sino de ese azul específico, que ella había aprendido a reconocer en una UCI pediátrica, años atrás. El azul que significa que el oxígeno no está llegando a donde tiene que llegar. El azul que tiene un nombre técnico, que ella se sabía de memoria y que, en ese momento, importaba menos que la válvula de emergencia, la pared de la cabina. Se arrodilló en la alfombra beige, con el bebé en brazos, antes de que cualquier otro pasajero hubiera procesado lo que estaba pasando. Su mano derecha ya estaba buscando la válvula de oxígeno con una certeza que no provenía de un entrenamiento reciente, sino de años de memoria muscular. De madrugadas en un UCI, de cada segundo entre el problema y la solución pesaba vidas. Su mano izquierda sostenía al niño con firmeza, no la firmeza del pánico, la firmeza de quien sabe que el cuerpo del bebé necesita estabilidad para recibir lo que está por venir. Dentro de su cabeza, las palabras llegaban en el orden correcto. Una secuencia que había repetido tantas veces, que había dejado de ser un pensamiento para convertirse en instinto. Descompresión, presión de cabina. Necesito oxígeno puro. La válvula giró. A sus espaldas, el mundo seguía haciendo ruido. Quita tus manos sucias de mi hijastro. La voz de la rubia llegó con esa cualidad de volumen que no busca ser escuchada, sino obedecida. Ya has hecho suficiente daño. Sobrecargo. Arreste a esta mujer. Doña Lucía no apartó los ojos del bebé. La mascarilla de oxígeno infantil encajó en el rostro del niño, con el clic de quien he hecho ese gesto cientos de veces. Sus manos temblaban, pero eran manos que sabían lo que estaban haciendo, incluso cuando temblaban, que habían aprendido que el temblor es solo el cuerpo pagando el precio de la concentración, no un error, solo el costo. El bebé no reaccionó, y en aquel silencio suspendido, a 10.000 metros de altura, mientras la rubia seguía gritando, y el sobrecargo aún intentaba entender qué debía hacer, y el mundo del jet privado seguía girando sobre su propio eje. Doña Lucía se quedó mirando el rostro del niño, con esa atención total de quien no tiene nada más en el mundo que ese instante, pero para entender cómo llegó a estar arrodillada en esa alfombra beige, con esas manos temblorosas y esa fe inquebrantable, necesitamos retroceder unas horas. Necesitamos volver a la pista de un aeropuerto ejecutivo, donde todo comenzó con el ruido de un jet preparándose para despegar. La mañana tenía esa claridad fría de aeropuerto que no pertenece a ninguna hora del día en particular. Demasiado luminosa para ser de madrugada, demasiado tranquila para ser de día. El Gulfstream plateado aguardaba con los motores ya calentando. Ese ronroneo bajo y constante de una máquina costosa, preparándose para hacer lo que hacen las máquinas costosas. El hombre de traje a la medida estaba en la pista con el celular en la oreja, y la expresión de quien está terminando tres cosas a la vez. Ricardo tenía 45 años. Ese tipo de cabello canoso en las sienes, que en algunos hombres parece descuido, y en él parecía deliberado. Y cargaba con la ligereza específica de quien resolvió hace mucho tiempo que el dinero suficiente compra la ilusión de que el mundo está a su entera disposición. Terminó la llamada. Miró a Doña Lucía, que estaba de pie con el bebé en brazos, y su bolso de lona al hombro, usando unos pantalones de chándal descoloridos, en una mañana de aeropuerto ejecutivo, con la naturalidad de quien hace mucho tiempo dejó de importarle lo que los demás leen en la ropa que lleva puesta. Cuide bien de mi hijo, le dijo. No fue una orden, fue la petición de un padre que confía. Dicha con la velocidad de quien tiene otras tres cosas que resolver antes de subir al avión. Pero había algo en esas palabras que Doña Lucía había aprendido a escuchar con atención. Ese peso específico de la petición que viene de quien no sabe por completo lo que está pidiendo, pero siente la necesidad de pedirlo. Ella asintió. La escalera por la que subió era la de servicio, en la parte trasera de la aeronave. La pasarela principal estaba ocupada por la rubia, que subía con su bolso Birkin en el brazo, y los lentes oscuros, aún puestos dentro de una aeronave. Ese gesto que trata menos de proteger los ojos y más de señalarle al mundo que ciertas realidades son demasiado insignificantes como para merecer un contacto directo. La cabina era del tipo de interior que aparece en las revistas de estilo de vida, con esas fotografías de luz suave, y sin ninguna persona dentro.
Porque las personas complican la narrativa de la perfección. Cuero blanco, inmaculado. Paneles de caoba, con un acabado que costaba más por metro cuadrado que el alquiler mensual de la casa donde doña Lucía había crecido. Una botella de champán en hielo, dentro de una pequeña vitrina lateral, que estaba ahí no porque alguien la hubiera pedido, sino porque siempre estaba ahí. La madrastra ocupó el asiento principal, con el automatismo de quien ocupa los espacios como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Ricardo se sentó a su lado, ya con el celular de vuelta en la mano. Doña Lucía fue llevada por el sobrecargo hasta el fondo de la cabina, donde había un asiento más pequeño. Recargado, contra una división, separaba el área de pasajeros del compartimento de equipaje. Se sentó con el bebé en el regazo, acomodó el bolso de lona a sus pies y comenzó a preparar el biberón térmico que había calentado antes de salir de casa. Con esa planificación anticipada de quién sabe qué. En lugares como ese, las necesidades simples son las últimas en ser recordadas por quienes están al mando. El bebé tomó su biberón con la concentración tranquila de los bebés bien cuidados. La madrastra lo vio desde la distancia de la cabina. Arrugó la nariz con una expresión que era menos de asco y más de actuación de asco, del tipo que se hace para una audiencia. Y se volvió hacia Ricardo, con la voz calibrada, para ser escuchada más allá de la distancia entre ellos. En serio, Ricardo, todavía mantienes a esta persona. Una pausa calculada. Con lo que gastas, podrías tener una enfermera alemana. Esa de ahí parece que salió de un albergue. Ricardo no levantó los ojos del celular. Sacudió la cabeza con ese movimiento ambiguo que puede ser acuerdo, puede ser desdén, o puede ser simplemente el gesto automático de quien está escuchando y no escuchando al mismo tiempo. Nadie dijo nada más sobre el asunto. Doña Lucía siguió con los ojos en el bebé. Había escuchado cada palabra con la claridad que permite la cabina pequeña y el silencio del motor en la altitud. Había sentido que aquello se posaba sobre ella con el peso que ese tipo de cosas siempre tienen, no menor por ser familiar, no menor por haber ocurrido antes en otras formas y con otras voces. Lo había sentido y se había quedado callada, no por debilidad, por una disciplina que le había costado años construir. Esa capacidad de separar lo que duele de lo que hay que hacer, de guardar el dolor para un momento en que no interfiera con el trabajo. Había muchas cosas que necesitaba guardar. Para entender a doña Lucía por completo, es necesario retroceder unos años más, volver a un hospital público de una ciudad que no aparece en las listas de Metrópolis, pero que tenía una UCI pediátrica que sí figuraba en las listas de referencia del sector. Una UCI pequeña, con equipos que tenían que ser solicitados 3 veces antes de que llegaran, con un personal que compensaba la falta de recursos, con una competencia nacida de la necesidad. Y en el centro de ese equipo, durante 11 años, estuvo ella, jefa de enfermeras. No por recomendación, no por contactos, sino por ese tipo de trayectoria que empieza como auxiliar a los 18 años, y que asciende no porque alguien abrió la puerta, sino porque el trabajo fue empujando las puertas hasta que se abrieron. Había cuidado de niños en crisis que los manuales describen en 3 páginas y que la realidad te presenta en 30 segundos. Había tomado decisiones en madrugadas en las que el médico de guardia estaba en la otra ala y el niño no tenía 30 segundos para esperar. Había aprendido, con el cuerpo y con los años, que la medicina de emergencia pediátrica está hecha de instinto y técnica en proporciones que ninguna facultad logra enseñar en el orden correcto. Y luego lo había perdido todo, no por incompetencia, por un proceso administrativo que aún no lograba narrar por completo, sin que le cambiara el tono de voz. Un despido que se había fraguado en reuniones donde ella no estuvo presente, con documentos que ella había impugnado, pero que tenían más firmas que los suyos, en un sistema donde la palabra de quien tiene un cargo siempre pesa más que la palabra de quien hace el trabajo. Había salido con una caja de pertenencias, una demanda laboral que se arrastraba, y 11 años de conocimientos que no cabían en ningún currículum de la forma en que necesitaban caber para que alguien en una oficina de recursos humanos reconociera su valor antes de cerrar el archivo. El bolso de lona que llevaba en el avión tenía, en el fondo, debajo de una muda de ropa extra para el bebé y un botiquín de primeros auxilios, un pequeño manual de emergencias médicas, de tapa sencilla, páginas arrugadas, lleno de garabatos en los márgenes, anotaciones en letra diminuta que ella había hecho a lo largo de los años, complementos, observaciones, los detalles que la experiencia añade sobre lo que el manual impreso nunca logra decir por completo. No lo llevaba por nostalgia, sino por responsabilidad, porque mientras estuviera cuidando de un niño, cualquier niño, llevaría consigo todo lo que sabía sobre cómo cuidar a un niño. El avión había alcanzado la altitud de crucero. La luz del sol entraba
por las ventanillas ovaladas con esa cualidad específica del sol por encima de las nubes. Más blanca, más directa, sin la suavidad que le presta la atmósfera allá abajo. El bebé se había quedado dormido en su regazo después del biberón. Con esa entrega total del sueño de los bebés que siempre le había parecido una de las cosas más honestas que existen. Se quedó mirando su rostro por un momento. Fue entonces cuando el ritmo de la respiración cambió. Lo notó primero por el movimiento del pecho, después por el sonido, o por la ausencia del mismo, luego por los labios, que habían perdido el tono rosado de cuando se durmió, y estaban adquiriendo ese tono que ella conocía de un lugar que no era el avión, que era más profundo, más antiguo, que eran 11 años de madrugadas, en un lugar donde ese tono tenía nombre, y exigía una respuesta inmediata. Y la respuesta llegó. Antes de que cualquier otro pasajero supiera que había un problema, doña Lucía ya estaba en movimiento. El llanto empezó despacio, como suelen empezar los problemas graves, con una sutileza que le da a la situación la oportunidad de ser ignorada, antes de volverse imposible de ignorar. El bebé se había despertado del sueño con un sonido diferente al llanto común de hambre o incomodidad. Era un llanto agudo, intermitente, con esa cualidad específica de dolor que cualquier persona que haya pasado el tiempo suficiente con niños pequeños aprende a distinguir de las otras variedades de llanto, no por el volumen, sino por la frecuencia, por el modo en que el cuerpo entero del bebé participaba, por los intervalos demasiado cortos entre un sollozo y otro. Doña Lucía lo reconoció antes que nadie. Comenzó a arrullar al niño con ese movimiento rítmico que había aprendido, no en un curso, sino en horas de práctica. El tipo de ritmo que los bebés reconocen como lenguaje antes de conocer cualquier otro. Pero el niño se debatía, arqueaba levemente la espalda, giraba la cabeza, cerraba los ojos con una expresión que era inequívocamente de dolor. No berrinche, no cansancio. Al otro lado de la cabina, la madrastra bajó su copa de champán con esa precisión, irritada de quien está siendo interrumpida de algo importante. Dale algo para que pare con ese escándalo. Su voz cruzó la cabina con una facilidad que el espacio reducido y el ronroneo constante de los motores no lograron opacar. Es que no sabes cuidar a un niño. Doña Lucía no respondió de inmediato. Tenía su atención puesta en el bebé, observando el patrón del llanto, el movimiento de las manos pequeñas que se abrían y cerraban sin coordinación, la inclinación de la cabeza. Había una coherencia en esos signos que ella había visto antes, no en el avión, sino en un contexto diferente. En un contexto donde el mismo conjunto de síntomas tenía un nombre y una causa, y, más importante aún, una solución simple si se abordaba lo suficientemente temprano. Se levantó del asiento del fondo, con el bebé en brazos, y caminó por la cabina, con esa cautela de quien carga algo precioso, en un espacio que nunca fue pensado para ese tipo de movimiento. Se acercó lo suficiente para ser escuchada, sin necesidad de alzar la voz. Con permiso. El tono era respetuoso. Había aprendido que, en ambientes como ese, el respeto, en el tono, era el único pasaporte que tenía. El bebé parece tener dolor de oídos. Es común en los vuelos. La variación de presión afecta el oído medio de los niños pequeños de una manera diferente a la de los adultos. Hizo una breve pausa, calculando cuánta explicación técnica sería útil frente a cuánta sería usada en su contra. Si fuera posible pedirle al piloto una pequeña reducción en la altitud. O si me da unos minutos. Puedo usar una técnica de alivio de presión que lo resuelve en unos instantes. La madrastra la miró con una expresión que pasó de la sorpresa al desdén, sin detenerse en ningún punto intermedio. La risa que soltó fue corta y sin alegría. El piloto va a desviarse del plan de vuelo por culpa de un llanto. Volvió hacia Ricardo, que había levantado la vista del celular por primera vez en minutos. ¿Estás escuchando? Ella quiere cambiar la ruta del avión. De vuelta a doña Lucía, con ese tono de quien le explica algo obvio a alguien que ha demostrado no poder entender las cosas simples. Eres patética. Doña Lucía regresó al asiento del fondo. El bebé siguió llorando. Durante 10 minutos más. Trabajó con lo que tenía. Su propia voz, su propio ritmo, las técnicas que no requieren equipo, que solo necesitan conocimiento y presencia. Pero el dolor por la presión en el oído de un bebé en una cabina presurizada no es el tipo de cosa que se resuelve por completo con arrullos y paciencia. Y ella lo sabía con la claridad de quien conoce la fisiología que hay detrás del síntoma. El llanto se fue haciendo más fuerte. La madrastra se levantó, caminó por la cabina, con esa determinación de quien ha tomado una decisión antes de moverse de su sitio, y solo está ejecutando lo que ya decidió. Llegó hasta doña Lucía, y sin previo aviso, sin pedirlo, sin la menor duda, extendió los brazos,
y le quitó al bebé de su regazo con un movimiento que tenía más de decomiso que de cuidado materno. El bebé, arrancado abruptamente de los brazos que conocía, del olor que conocía, del ritmo que había aprendido a asociar con seguridad, respondió de la única forma que tenía a su disposición, llorando aún más fuerte. La madrastra sostuvo al niño, con la rigidez de quien no está acostumbrada a sostener bebés pero no lo admitirá en voz alta. Intentó arrullarlo con un movimiento que carecía de ritmo. El llanto subió un tono más. Se volvió hacia doña Lucía con el rostro descompuesto por una rabia que estaba buscando un lugar donde aterrizar. Dejó al bebé pasar hambre. La acusación llegó antes de que cualquier lógica pudiera sustentarla. Mira cómo está. Es una incompetente. Ricardo, en el fondo, se guardó el celular en el bolsillo, por primera vez en el viaje. Doña Lucía se puso de pie, con las manos a los lados del cuerpo. Intentó una última vez. El bebé no tiene hambre. Su voz era firme. Pero había en ella esa tensión de quien está sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo con las mismas manos. Es dolor de oído por la presión. Si me devuelve al niño, puedo aliviarlo en menos de 2 minutos, con una maniobra sencilla. Es seguro. Es rápido. Y detendrá el llanto. La madrastra la miró durante un largo segundo, y entonces llamó al sobrecargo. El muchacho llegó con esa expresión de quien está siendo puesto de 2 fuerzas que no eligió, y que no sabe cómo arbitrar. La incomodidad visible de quien necesita parecer profesional, mientras todo a su alrededor es exactamente lo opuesto. Quiero que esta mujer sea retirada de esta área de la cabina. La voz de la madrastra había adquirido esa cualidad de quien está dando una orden que espera que se cumpla sin discusiones. Enciérrela en el área de equipaje o amárrela al asiento. No la quiero cerca de mi hijastro. El sobrecargo abrió la boca. La madrastra no le dejó hablar. Señaló con el dedo a doña Lucía, que se había agachado, instintivamente en una posición no era de sumisión, sino de cuidado. Arrodillada levemente para quedar al nivel del bebé que la madrastra sostenía, intentando aún mantener el contacto visual con el niño, intentando aún ofrecerle al bebé la continuidad de una presencia familiar. Los ojos de doña Lucía estaban llorosos. No de miedo, de frustración, del tipo específico de frustración que nace cuando se sabe exactamente lo que hay que hacer y existe un obstáculo humano entre ese conocimiento y el niño que lo necesita. Es una histérica mentirosa. La voz de la madrastra estaba demasiado alta para el espacio de la cabina. Solo quiere llamar la atención. Su dedo apuntaba firme, acusador, con la certeza de quien nunca ha sido cuestionada lo suficiente como para desarrollar dudas. Su lugar es en el fondo, con los demás pobres. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Que en medio del llanto de dolor de un bebé, en medio de una situación, pedía cuidado y atención. Lo que esa mujer encontró para hacer fue usar el sufrimiento del niño como un arma contra la única persona que sabía cómo ayudarlo. Si tú también sientes indignación por esta injusticia, deja tu me gusta, ahora mismo, para demostrar que estás del lado de doña Lucía. El sobrecargo dio un paso hacia doña Lucía. Ella no se levantó de inmediato. Se quedó por un segundo más arrodillada en la alfombra beige, con la mirada fija en el bebé que la madrastra sostenía con aquella rigidez sin ritmo, observando el rostro del niño con la atención clínica que nunca había apagado del todo desde que empezó el llanto. Y fue en ese segundo cuando lo vio. El color de los labios había cambiado. Ya no era el rosado de antes, tampoco el rojo intenso del llanto. Había un tono diferente instalándose en los bordes de la boca del niño, sutil aún, pero inconfundible, a quien había pasado 11 años, en una UCI pediátrica, aprendiendo a leer esos signos, en los primeros segundos de su aparición, antes de que se volvieran apremiantes, antes de que se convirtieran en emergencias, antes de que el tiempo disponible para reaccionar empezara a agotarse. Se puso de pie, no lentamente, con la velocidad específica de quien ha pasado de una situación a otra completamente distinta. Y el cuerpo ha reconocido la diferencia antes de que la mente terminara de formular la frase. El llanto del bebé había cambiado de sonido, y doña Lucía ya estaba en movimiento antes de que cualquier otro pasajero en aquel avión entendiera que la historia había cambiado de capítulo. El llanto cesó. No fue un final gradual. No fue ese tipo de silencio que llega cuando un niño se cansa de llorar y va cediendo poco a poco hasta quedarse dormido. Fue abrupto, total. El tipo de silencio que no es paz, que es la ausencia de algo que debería seguir existiendo. La madrastra lo sintió antes de entenderlo. El cuerpo del bebé, que había estado tenso y agitado en sus brazos, con esa rigidez del llanto intenso, de repente se sintió diferente. Se aflojó. Su cabeza se inclinó levemente hacia un lado, con esa falta de tono muscular que los bebés sanos nunca tienen cuando están despiertos. Esa entrega total que solo ocurre en el sueño profundo o en alguna otra cosa que no era el sueño. Miró el rostro del niño, y el pánico que sintió, o fue el pánico calculado que había estado actuando.
Durante todo el viaje, fue el pánico real, sin ensayos, sin público, el tipo que deforma el rostro de una manera que la persona no elige y no puede controlar. ¿Qué le hiciste? Su voz había perdido toda su cualidad de mando. Era aguda, quebrada. La de alguien que busca a un culpable porque necesitar a un culpable es más fácil que procesar lo que sus ojos están viendo. No está respirando. Doña Lucía ya estaba en movimiento. Había cruzado la mitad de la cabina antes de que la frase terminara, con ese paso de quien ya no está calculando obstáculos, sino calculando el tiempo. Cada segundo entre ella y el bebé era un segundo que pertenecía a una cuenta que no admitía saldo negativo. El sobrecargo se interpuso en su camino, no con mala intención, con el reflejo condicionado de quien ha recibido una orden y aún opera bajo ella, sin haberse actualizado del todo a la nueva realidad de la cabina. Puso la mano en el brazo de Doña Lucía con una firmeza que era más automática que deliberada. Ella se detuvo, no porque la mano en su brazo fuera más fuerte que la necesidad, sino porque entrar en un altercado físico con el sobrecargo consumiría un tiempo que ella no tenía. Es una descompresión aguda. Las palabras salieron rápidas, precisas, sin el tono de súplica que había usado antes porque ya no había tiempo para súplicas. Necesita oxígeno puro ahora mismo, y hay que ponerlo boca abajo, con la cabeza ligeramente más baja que el tronco. Una pausa de menos de un segundo. Si no lo hacemos ahora, le dará un derrame cerebral. El sobrecargo dudó. Esa duda fue suficiente para que la madrastra llenara el espacio. No dejes que lo toque. Su voz había subido un tono más. Esa cualidad de la histeria que se retroalimenta, que se vuelve más alta porque sonar más fuerte da la ilusión de control. Ella le hizo algo. Ella es la responsable de esto. El sobrecargo apretó el brazo de Doña Lucía. Ella lo miró, directo a los ojos, con esa claridad de quien ya no tiene tiempo para filtrar lo que dicen y la forma en que lo dice. Está sujetando el brazo de la única persona en esta cabina que puede salvar a este niño. Su voz era baja, pero había en ella algo que cortaba el ruido a su alrededor con una precisión que no era rabia, sino urgencia destilada hasta su forma más pura. Si no me sueltas ahora, y él muere, tú cargarás con eso. El sobrecargo parpadeó, pero no la soltó. Fue entonces cuando el bebé tuvo su primera convulsión. Fue pequeña, un temblor que recorrió el cuerpo del niño desde los hombros hasta las piernas. Breve, pero con esa inconfundible cualidad de movimiento involuntario que produce el sistema nervioso cuando está colapsando. Cuando el cerebro no recibe lo que necesita y comienza a comunicar esa falta de la única manera que tiene disponible. La madrastra soltó un sonido que no era una palabra. Ricardo tiró el celular. El aparato golpeó la alfombra beige y ahí se quedó, olvidado, mientras él se levantaba de la silla, con una rapidez que no había mostrado en ningún otro momento de ese viaje. Con el rostro de un padre que ha llegado demasiado tarde a una conversación no sabía que estaba teniendo lugar. Piloto. Su voz fue al interfono, con la autoridad de quienes está acostumbrado a ser obedecido. Regrese al aeropuerto, inmediatamente, desde la cabina. La respuesta llegó con la frialdad técnica de los pilotos en situación de emergencia. La distancia recorrida hacía que el regreso fuera más largo que la ruta hacia el destino. Y sin conocer la naturaleza exacta de la emergencia médica, necesitaban más información para tomar la decisión correcta. Ricardo se quedó paralizado con el interfono en la mano. Y fue en ese segundo cuando la realidad de la situación golpeó su rostro de una manera de la que el celular lo había protegido durante todo el viaje. La madrastra continuó, incluso en ese momento, incluso con el bebé convulsionando en sus brazos, incluso con Ricardo de pie, el sobrecargo dudando, y la cabina entera paralizada en una tensión que no dejaba espacio para nada más. Ella continuó: nos trajiste mala suerte. Las palabras fueron lanzadas hacia Doña Lucía, con esa imprecisión de la rabia que ya no tiene un objetivo racional, que ataca a cualquier cosa que se interponga en su camino. Eres una maldita. Una maldita. Doña Lucía no la escuchó. Estaba mirando al bebé con los ojos de quien ha visto lo suficiente, 11 años, en una UCI pediátrica, como para saber que la ventana de tiempo se estaba cerrando, que cada segundo que pasaba era un segundo en el que el cerebro del niño estaba operando con oxígeno insuficiente, que las convulsiones por hipoxia en los bebés tienen una progresión que ella conocía de memoria, que había visto avanzar desde la primera convulsión hasta el silencio total en minutos que parecían segundos cuando estabas afuera mirando, y que parecían horas cuando eras la persona que sabía lo que venía después. Y entonces el bebé dejó de respirar. No fue una pausa, fue un paro. El pecho del niño quedó inmóvil durante un segundo, 2, 3. El sobrecargo soltó el brazo de Doña Lucía. No fue una decisión deliberada, fue la reacción de su cuerpo a lo que vieron sus ojos.
Ese momento en el que la instrucción recibida pierde toda relevancia frente a la realidad que está sucediendo ante ti. Doña Lucía no necesitó que la soltara para moverse. Ella ya se estaba moviendo cuando la mano de él se aflojó. Con esa anticipación de quien había estado monitoreando cada variable en la cabina al mismo tiempo que procesaba los obstáculos frente a ella, avanzó. La madrastra estaba directamente en su camino, con el bebé aún en brazos y sus propios brazos bloqueados, en una posición que mezclaba la protección posesiva con el pánico de quien no sabe qué hacer con lo que está sosteniendo. Doña Lucía no se detuvo. Su brazo extendido salió con una fuerza que la madrastra claramente no esperaba, que nadie en esa cabina esperaba. Porque había una gran diferencia de la mujer en el suéter gastado, que había permanecido callada durante toda la humillación del viaje, y la mujer que ahora estaba en movimiento. Que ya no era la niñera del asiento trasero, sino la enfermera jefa de una UCI pediátrica, respondiendo a una emergencia con 11 años de experiencia y memoria muscular. La madrastra retrocedió un paso, 2, y el bebé pasó a los brazos de Doña Lucía. Toda la cabina quedó en shock durante un segundo que pareció mucho más largo. Ricardo estaba de pie con el interfono aún en la mano. El sobrecargo había retrocedido hacia la pared. La madrastra estaba apoyada contra el panel de caoba, con una expresión. Había superado todos los demás estados emocionales del viaje, para llegar a un lugar que no había planeado visitar. El silencio absoluto de quien finalmente comprende que no es la persona más importante en la escena. Y Doña Lucía ya estaba en el suelo, arrodillada en la alfombra beige, con el bebé en brazos, en acción, con unas manos que sabían exactamente qué hacer, y una mente que sabía exactamente en qué orden hacerlo. Habiendo identificado la válvula de emergencia en la pared de la cabina, desde el momento en que embarcó, porque era el tipo de cosa que ella notaba automáticamente en cualquier entorno. Ya fuera un hospital o no, porque 11 años te enseñan a ubicar las salidas y los recursos antes de necesitarlos. El bebé estaba en los brazos correctos, y Doña Lucía se puso a trabajar. El bebé estaba en los brazos correctos, y el mundo de la cabina, que había sido ruido, acusaciones y pánico desorientado durante minutos que parecieron interminables, fue reducido por Doña Lucía a una sola cosa. El niño lo colocó boca abajo, sobre su propio regazo, con un movimiento que tenía esa cualidad de las acciones practicadas tantas veces que dejan de ser técnicas para convertirse en extensiones del cuerpo. La cabeza del bebé quedó levemente más baja que el tronco, en un ángulo específico, que no era intuitivo, para quien no sabía el porqué, pero que respondía a una razón fisiológica precisa, que ella no necesitaba explicar para ejecutar. Su mano libre fue directa al compartimento de emergencia en la pared de la cabina. Ella había notado ese compartimento al abordar, había notado la posición, el pestillo, el tipo de cierre. Con esa atención automática de quien ha pasado años en un entorno donde conocer la ubicación de los recursos de emergencia marca la diferencia de llegar a tiempo y no llegar. No había sido un pensamiento consciente al embarcar, era simplemente su ojo haciendo lo que había aprendido a hacer. El compartimento se abrió. La mascarilla de oxígeno pediátrica estaba allí, del tamaño correcto, con esa forma ovalada que ella había colocado sobre rostros pequeños más veces de las que podía contar. Sus manos encajaron la mascarilla con una precisión que no requería un espejo ni una confirmación visual completa, porque sus dedos conocían ese gesto desde un lugar más profundo que la memoria consciente. Mientras ajustaba el flujo de oxígeno, habló, no para la madrastra, no para Ricardo, para la cabina en general, con la voz que había usado en innumerables madrugadas de UC, y cuando necesitaba que el equipo a su alrededor funcionara como una extensión de sus propias manos. Necesito un tensiómetro y un estetoscopio. Ahora, el sobrecargo se movió antes de que terminara de pronunciar la frase. Había algo en su tono que activaba el instinto de obediencia de quien se encuentra ante alguien, sabe lo que está haciendo. El tipo de autoridad que no proviene de un cargo, sino de la competencia ejercida en tiempo real. Fue a buscar el botiquín médico de emergencia del avión. Doña Lucía mantenía la mirada fija en el bebé. Monitoreaba el color de sus labios, el movimiento de su pecho, la respuesta de sus pequeños dedos, que tocaba suavemente cada pocos segundos, para comprobar el tono muscular, para verificar su presencia. Estaba leyendo el cuerpo del niño. Con ese lenguaje, había aprendido, antes de aprender cualquier otra cosa sobre medicina. El lenguaje de las señales físicas que el cuerpo utiliza antes de tener palabras. 45 segundos después de haberle puesto la mascarilla, el bebé tosió. Fue una tos débil, casi imperceptible. Pero lo fue, un reflejo, una respuesta. El sistema respiratorio comunicando que había recibido lo que necesitaba y que estaba intentando reanudar su función. Luego vino el llanto, débil. No el llanto fuerte de antes, pero presente.
inconfundible. El llanto de un bebé que está regresando de un lugar que era demasiado oscuro. El color empezó a volver al rostro del niño de abajo hacia arriba. El azul de los labios, cediendo paso al rosado, que pertenecía a ese rostro, lentamente. Como quien regresa de un viaje, no había sido planeado. La tripulación observaba en silencio. El sobrecargo regresó con el botiquín médico. Y se detuvo, a 1 metro de distancia, sosteniendo el maletín abierto. Observando con esa expresión de quien está presenciando algo, que no tiene una categoría adecuada, en su experiencia profesional para clasificar. Doña Lucía tomó el estetoscopio sin levantar la vista. Se colocó los auriculares, apoyó el diafragma en el pecho del niño, con la ligereza necesaria, esa presión mínima que capta sin interferir. Escuchó durante unos segundos. Movió el instrumento, volvió a escuchar. Después, se quitó el estetoscopio y, por primera vez en varios minutos, dejó que un segundo de silencio existiera antes de hablar. Ricardo estaba de pie a 2 pasos de ella, con el rostro de un hombre que había guardado el celular y no había pensado en él desde entonces. Que se había quedado varado en ese espacio, entre la desesperación y la impotencia que ocupan los padres cuando algo le pasa a un hijo. Y ellos no son las personas indicadas para actuar. ¿Cómo sabes hacer esto? La pregunta salió con una sencillez que no era retórica, era genuina. Era la pregunta de alguien que intenta reorganizar la realidad que tiene frente a sí y necesita una pieza que le falta. Doña Lucía ajustó suavemente la mascarilla en el rostro del bebé. Antes de responder, no dejó de hacer lo que estaba haciendo. No necesitaba detenerse para responder, porque sus manos sabían trabajar, mientras su boca hablaba. Porque había pasado años haciendo exactamente eso, respondiendo preguntas de padres desesperados, mientras sus manos continuaban con un trabajo que no podía esperar. Porque fui la jefa de la UCI pediátrica del Hospital Central durante 12 años. Señor, su voz era serena, sin amargura, sin dramatismo, solo el hecho. Dicho con la misma neutralidad con la que había proporcionado los datos clínicos del bebé unos segundos antes, hasta que me despidieron, para hacerle un hueco a la sobrina del director. Ricardo se quedó petrificado. Doña Lucía metió la mano en el bolso de lona, que había quedado en el suelo, junto a ella, cuando se arrodilló. Sacó una antigua tarjeta de identificación laboral, de plástico gastado en los bordes, con esa apariencia de un documento que se usó con frecuencia, y luego se guardó en un lugar de donde no se esperaba que volviera a ser necesario sacarlo. La arrojó sobre el regazo de Ricardo. Él la tomó, la miró. La fotografía era de ella, más joven, con la bata blanca, y la expresión de quien está en un día normal de trabajo. El tipo de foto que se toma sin preparación porque nadie prepara la foto de su gafete de trabajo con la misma atención que otras fotografías. Debajo de la foto, su nombre en letras sencillas de documento institucional. Debajo del nombre, el cargo y el tiempo de servicio. ENF, Lucía Méndez, UCI pediátrica, 15 años de servicio. Ricardo se quedó mirando la tarjeta durante un tiempo que fue demasiado largo para ser solo una lectura. La madrastra estaba de pie, apoyada contra el panel de caoba, con los brazos que antes habían estado cruzados con autoridad ahora caídos a los costados de su cuerpo. Con esa postura de quien ha perdido el hilo que mantenía su posición erguida y aún no ha encontrado otro. Su rostro había pasado por todas las expresiones posibles esa tarde y había llegado a un lugar que simplemente estaba en blanco, sin rabia, sin burlas, sin el arcel que había desplegado durante todo el viaje. Doña Lucía terminó de comprobar el pulso del bebé con 2 dedos en la muñeca de su pequeña mano. Contó. Quedó satisfecha con el número. Ajustó el flujo de oxígeno 1 grado más bajo, porque el ritmo respiratorio del niño se había normalizado lo suficiente como para que la concentración máxima ya no fuera necesaria. Luego levantó la vista hacia la madrastra, no con rabia, con esa serenidad que no es indiferencia, sino el resultado de una larga paz con las cosas que duelen pero no destruyen. El tipo de serenidad que solo se forja en quien ha pasado por pérdidas reales y ha sobrevivido a ellas sin perder lo que importaba. Usted quería encerrarme en el fondo. Su voz era baja, directa, sin el peso de la acusación que las palabras podrían haber conllevado. Porque no necesitaban peso adicional. Las palabras eran suficientes por sí solas. ¿Qué habría hecho usted si yo hubiera estado allí cuando él dejó de respirar? El silencio que siguió fue el silencio más absoluto de todo el viaje. La madrastra abrió la boca. La respuesta no llegó. No porque estuviera eligiendo las palabras correctas, sino porque no había palabras correctas. No existía versión de esa respuesta que pudiera decirse en voz alta, en ese momento, en ese avión, frente a ese bebé que estaba volviendo a respirar con normalidad, en los brazos de la mujer a la que había llamado maldita minutos antes. Su boca se cerró. Ricardo miró la tarjeta de identificación que aún tenía en la mano. Miró a Doña Lucía. Miró a su hijo en el regazo de ella,
con la mascarilla de oxígeno pediátrica. El color rosado de vuelta en su rostro y los ojos que empezaban a parpadear con esa lentitud de un bebé que se está recuperando de un susto. El celular seguía en el suelo, sobre la alfombra beige donde había caído. No lo recogió. El avión descendió antes de lo previsto, no al destino original, al aeropuerto más cercano, en una ruta de emergencia que el piloto había comunicado con esa voz de cabina, que está entrenada para transmitir urgencia sin transmitir pánico. Ambas cosas al mismo tiempo, equilibradas con una precisión que es en sí misma una forma de cuidado. Doña Lucía mantuvo la mascarilla en el rostro del bebé durante todo el descenso. No se levantó del suelo de la cabina. Permaneció arrodillada en la alfombra beige, con el niño en su regazo, monitoreando su respiración, comprobando su pulso cada minuto con 2 dedos en la pequeña muñeca, ajustando el flujo de oxígeno conforme la presión de la cabina se normalizaba con la reducción de altitud. Le hablaba al bebé en voz baja todo el tiempo, no porque le entendiera las palabras, sino porque entendía el tono. Y el tono era el de siempre, calmado y constante. El tono que él había aprendido a asociar con la seguridad desde sus primeros días. Cuando las ruedas tocaron la pista, sintió que el bebé se relajaba un poco más en su regazo. El equipo médico los esperaba en la pista. 2 paramédicos, con una camilla baja y un botiquín de emergencia pediátrica, que doña Lucía identificó y evaluó con una mirada de 3 segundos, mientras bajaban por la escalera. Catalogando el equipo disponible, con el automatismo de quien lo hace antes de necesitarlo. No después, entregó al niño, con instrucciones completas. No lo entregó, y se hizo a un lado. Lo entregó y acompañó verbalmente cada detalle. El tiempo estimado de exposición a la hipoxia, los procedimientos que había realizado en su orden y duración, la respuesta del bebé a cada intervención, y la última medición del pulso con su valor exacto. Los paramédicos escuchaban y tomaban notas con esa atención de profesionales que reconocen cuando están recibiendo un reporte de alguien que sabe de lo que está hablando. Uno de ellos la miró mientras anotaba. ¿Es usted doctora, enfermera?, respondió. Fui jefa de UCI pediátrica. Él asintió con el respeto específico de quien comprende el peso de ese título en el contexto de lo que había sucedido. Ricardo bajó por la escalera detrás de ella. Había dejado el celular en el avión. Esta vez no por olvido, por decisión propia. Lo había dejado sobre el asiento antes de levantarse, con ese gesto deliberado de quien se está indicando así mismo que el próximo momento requiere su presencia absoluta. Llegó junto a doña Lucía, mientras los paramédicos hacían la evaluación final del bebé en la camilla. Se quedó paralizado por un momento, con esa dificultad particular de quien tiene mucho que decir, y no encuentra la forma adecuada de empezar con ninguna de las cosas. Entonces dijo lo que tenía que decir, no en voz baja, con el volumen de quien no busca privacidad para eso, de quien entiende que ciertas cosas deben decirse con testigos. Porque el peso de los testigos forma parte de la seriedad de lo que se está diciendo. Me equivoqué. Las palabras salieron sin preámbulos. Me equivoqué al no escucharte al principio. Me equivoqué al quedarme en el celular mientras te humillaban frente a mí. Una pausa. Y me equivoqué al acercar a esa mujer a mi hijo creyendo que sabía quién era. Doña Lucía lo escuchó sin interrumpir. Perdóname, le dijo. No era la disculpa protocolaria de quien está gestionando una situación. Era del tipo que cuesta, de la que viene de un lugar profundo, al que la persona tuvo que descender, y del que no le gustó del todo lo que encontró allí. Ella asintió una vez. No le dijo que todo estaba bien, porque no estaba todo bien, y había algo de honestidad en no decirlo. Pero aceptó la disculpa con la dignidad de quien no necesita del dolor del otro para sentirse valorada. En la terminal del aeropuerto, la madrastra fue la última en descender. El vestido de Chanel estaba arrugado de una forma que parecía imposible para una tela tan costosa. Y había algo en ese pequeño detalle que decía más sobre su estado de lo que cualquier expresión facial podría comunicar. Intentó colocarse junto a Ricardo, con el automatismo de quien aún opera dentro de una dinámica que ya había cambiado de estructura, sin que ella hubiera sido notificada formalmente de ello. Ricardo se volvió hacia ella. Alrededor de ellos había un grupo de personas, sobrecargos, los paramédicos que habían terminado el traslado del bebé, empleados del aeropuerto que se habían acercado tras la llegada del vuelo de emergencia. No era un público seleccionado, era simplemente el mundo presente, como siempre suele estarlo el mundo en los momentos que uno preferiría que fueran privados. El matrimonio se acabó. No levantó la voz. No hizo falta. Casi matas a mi hijo, por puro prejuicio. Cada palabra estaba separada de la siguiente con una claridad que no dejaba espacio a reinterpretaciones. Yo estaba ciego, pero ya no lo voy a estar más. La madrastra abrió la boca con esa velocidad de quien tiene el reflejo de responder antes de procesar por completo lo que está diciendo. Ricardo, yo solo intentaba proteger. Estabas intentando encerrar en el fondo del avión a la única persona
que le salvó la vida a mi hijo. Su voz era baja, pero conllevaba una finalidad más contundente que cualquier volumen alto. No hay ninguna versión de eso que yo quiera escuchar. Un guardia de seguridad del aeropuerto se acercó con la discreción de quien ha recibido una indicación y la está ejecutando sin necesitar más. Contexto: la madrastra miró al guardia de seguridad, miró a Ricardo, miró a doña Lucía, que estaba a unos metros de distancia observando de lejos con esa expresión serena que había mantenido desde el principio, desde el primer desprecio en la cabina, desde el primer dedo acusador. No había triunfo en su rostro, había solo la expresión de quien ha visto a una situación llegar al punto donde tenía que llegar, y lo reconoce sin necesidad de celebrarlo. La madrastra fue escoltada hacia la salida, con su bolso Birkin en el brazo, y los lentes oscuros, que se había quitado, en algún momento de la crisis, sin haber encontrado la ocasión adecuada para volver a ponérselos. Ricardo se volvió hacia doña Lucía. La conversación tuvo lugar en una banca de espera de la terminal, con el bebé siendo monitoreado por los paramédicos a pocos metros de distancia, y los dos sentados con esa distancia de quienes aún se están reorganizando tras una turbulencia que fue más allá de lo meteorológico. Él le hizo la oferta con la objetividad de un hombre de negocios que ha decidido lo que quiere hacer y lo está llevando a cabo. Mencionó una cantidad con la naturalidad de quien está acostumbrado a manejar grandes cifras, y le ofreció el puesto de coordinadora de salud familiar, con infraestructura, con equipo, con estabilidad. Doña Lucía lo escuchó todo. Guardó silencio durante unos segundos después de que él terminó. El dinero extra no lo acepto, le dijo, no con un orgullo escenificado, sino con la sencillez de quien sabe lo que necesita y lo que no necesita. El puesto sí lo acepto, pero con una condición. Ricardo esperó. Usted va a crear un programa de capacitación en primeros auxilios para todos los empleados de su empresa. Lo dijo con la claridad de quien había pensado en eso, no en ese momento, sino en un lugar más profundo. Había pensado en esa posibilidad antes de tener cualquier razón concreta para hacerlo. Porque era el tipo de cosa en la que pensaba cuando imaginaba cómo el mundo podría ser distinto si la gente supiera, aunque fuera un poco de lo que ella sabía. Y va a contratar a 2 enfermeras más, que están desempleadas y que yo conozco. Son buenas profesionales, que perdieron sus trabajos por razones que no tienen nada que ver con su capacidad. Una pausa. Eso sí es construir algo. Ricardo la miró por un momento, luego le tendió la mano. Ella se la estrechó. Los meses siguientes fueron de esos que la ciudad no noticia, pero que cambian las cosas desde adentro hacia afuera, silenciosamente, de la manera en que suelen comenzar las cosas que perduran. El programa de primeros auxilios se implementó en 3 etapas, comenzando con los empleados que tenían contacto directo con el público, y expandiéndose después a toda la estructura de la empresa. Doña Lucía había diseñado ella misma el plan de estudios, durante las noches de la primera semana, en un cuaderno de tapa sencilla, con esa letra diminuta que los años de anotaciones en manuales médicos habían vuelto automática. Las 2 enfermeras que ella había recomendado fueron contratadas. Una había estado 2 años sin trabajo en su área, la otra había migrado a un empleo administrativo por necesidad, arrumbando sus 11 años de formación en un cajón al no haber encontrado la puerta correcta. Ahora las puertas estaban abiertas. Una tarde de un mes que había empezado a refrescar, doña Lucía estaba al frente de un auditorio. Llevaba una bata blanca con el logotipo de la empresa bordado discretamente en el bolsillo izquierdo. El tipo de bata que había usado durante 15 años antes de que un proceso administrativo se la arrebatara de los hombros, y que ahora había regresado con el peso distinto de las cosas que se conquistan 2 veces. Frente a ella, 2 filas de empleados de varios departamentos, con sus cuadernos abiertos y esa atención de quien está aprendiendo algo que no sabía que necesitaba saber. Estaba terminando la clase. Saber cómo salvar una vida no depende de tu salario. Su voz tenía esa cualidad que había desarrollado durante años de formar equipos en la UCI, clara y directa, con el peso adecuado en las palabras que lo requerían. No depende de tu puesto, no depende de la ropa que lleves puesta cuando llega la emergencia. Una pausa. Depende de tener la humildad de aprender antes de que lo necesites. Al fondo del auditorio, Ricardo estaba de pie, apoyado en la pared, con su hijo en brazos. El niño había crecido lo suficiente como para mantenerse de pie agarrándose del dedo de su padre, pero estaba en uno de esos momentos de cansancio de final de la tarde en los que prefería los brazos. Ricardo miraba a doña Lucía con la expresión de quien está presenciando algo que casi pierde la oportunidad de ver. Al otro lado de la ciudad, en un centro comercial de tamaño mediano, había una tienda de ropa con iluminación fluorescente y percheros organizados por color. Detrás de una caja registradora había una mujer con el cabello recogido, sin el esmero de antes, sin los lentes oscuros
que eran menos protección y más una declaración. Sin el bolso caro, que había sido el accesorio constante de una identidad que se había desmoronado en un aeropuerto de emergencia, en una pequeña televisión colgada en la pared de la tienda, entre un comercial y otro. Apareció un breve reportaje sobre un programa corporativo de primeros auxilios que estaba siendo reconocido como un modelo en el sector. La cámara mostró un auditorio, mostró empleados con cuadernos, mostró el rostro de una mujer con bata blanca que le hablaba a la sala con esa autoridad tranquila de quien no necesita subir el volumen para ser escuchada. La mujer detrás de la caja registradora miró hacia la televisión. Se quedó mirando durante unos segundos. Luego, un cliente se acercó con una prenda de ropa. Y ella bajó la vista hacia la pantalla de la caja registradora. Y el reportaje continuó sin ella. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has presenciado cómo alguien es humillado por su apariencia, por su ropa, por su acento o por su cargo? Y luego revela un talento que deja a todos en silencio. Escribe tu historia en los comentarios. Quiero saber qué has vivido. Esta historia nos enseña que el valor de una persona nunca cabe en la etiqueta que los demás deciden pegarle, que el conocimiento que llevan en silencio quienes han sido subestimados es precisamente el conocimiento que emerge cuando el mundo más lo necesita, y que la humildad de aprender del que sabe, sin importar dónde esté sentado, es la única inteligencia que no falla cuando suena la alarma. Si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación. Nuestra familia te está esperando.